Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con esta segunda jornada del seminario virtual Poéticas, Prácticas y Políticas de las Imágenes en la Era Digital. Esta iniciativa es organizada desde la ciudad de Concepción, región del Biobío, del sur de Chile, por un equipo conformado por académicos y estudiantes de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y es financiada por la Dirección de Extensión Académica y Servicios de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la misma universidad, mediante el concurso Fondo de Apoyo a Seminarios FAS año 2021. Y además cuenta con el apoyo de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de la UCSC, con su equipo académico y estudiantes. En esta ocasión se desarrollará el cuarto panel, que lleva por título Producción de obra y Ensayos de la mirada, y está conformado por 3 ponencias. La primera, que de alguna manera está ordenado así, pero vamos a cambiar un poco el orden por lo que ha ocurrido. Entonces va a comenzar Nicolás con cámara oculta, o sea, cámara oscura habitable, sobre la experiencia contemplativa activada por el fenómeno físico-lumínico, a cargo de Nicolás Sáez de la Universidad del Biobío. Luego vamos a continuar con No leído, reflexiones sobre un cine sin cámara, a cargo de Daniela Zabrowski de la Universidad de Chile. Y finalmente, la tercera ponencia, Un paisaje, una casa y huellas, fragmentos de un proyecto en proceso, a cargo de Fernando Melo de la Universidad de Concepción, que esperamos se una dentro de poco. Nicolás, Daniela, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Gracias. Y vamos a comenzar con las presentaciones entonces. Les recuerdo a quienes nos están escuchando que después de las 3 ponencias vamos a abrir un espacio de diálogo para que los y las expositoras puedan responder sus preguntas. Entonces, mientras tanto, pueden ir dejando sus preguntas y comentarios tanto en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior del Zoom, como también en el chat. Además, antes de iniciar, debo señalar lo siguiente: las opiniones que se presentarán en estas exposiciones, así como todas las del seminario, tanto los análisis o las interpretaciones, son de exclusiva responsabilidad de los y las expositoras y no reflejan necesariamente la opinión de la Dirección de Extensión Académica y Servicios de esta universidad. Entonces, comenzamos con la primera ponencia, Cámara Oscura Habitable, sobre la experiencia contemplativa activada por el fenómeno físico-lumínico, a cargo de Nicolás Sáez, de Chile. Nicolás Sáez es arquitecto y magíster en didáctica proyectual de la Universidad del Biobío, director de Arte y Comunicaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBB, codirector de la Bienal de Concepción Arte y Ciencia, y codirector editorial de la revista Ojo Zurdo, Fotografía y Política. Ha expuesto su obra artística en publicaciones y muestras nacionales e internacionales. Nicolás, puedes comenzar con tu presentación cuando gustes. Muchas gracias, Cristian. Primero que nada, agradecerte, ¿no? La invitación y estoy muy contento de poder mostrar este trabajo. Bien, como decías, la ponencia se llama Cámara Oscura Habitable sobre la experiencia contemplativa activada por el fenómeno físico-lumínico, que es un trabajo que yo diría que culmina un poco un proceso bastante largo de reflexión y de experiencia personal, que parte cuando yo estudio arquitectura y siempre ocupo un poco este referente de Joseph Kosuth, que para mí resumen un poco la disyuntiva que yo presentaba entre lo que es la representación, es tener el objeto directo, ¿no? La experiencia directa versus su representación fotográfica versus su descripción escrita, ¿no? Entonces, a partir de esa pregunta que yo me hacía cuando estudiaba arquitectura, en mis tiempos, la arquitectura se enseñaba básicamente con toda la producción de Europa y Estados Unidos. Entonces, yo estaba casi saliendo de la escuela de arquitectura y nunca me pasaron arquitectura latinoamericana y menos chilena, ¿no? En la Universidad del Biobío. Entonces, tenía ese problema de siempre estar aprendiendo acerca de un conocimiento que se me enseñaba a partir de imágenes. Empiezo a trabajar en fotografía en una producción desde el 2007 y el 2014, más o menos, ¿cierto? Después del terremoto, yo empiezo a meterme a estudiar el tema de la cámara oscura. Y siempre muestro esta imagen de Dan Kirchner, que para mí es muy importante porque por un lado muestra una cámara oscura móvil, ¿no? Ahí se ve los maderos, ¿no? Para transportar esta cámara oscura.
ahí está la perforación donde entra el pintor, ¿cierto? Y puede calcar, ¿cierto?, la imagen que se proyecta a un papel untado en aceite para que no se proyecte su sombra, ¿no? Entonces, bastante eficiente esta cámara oscura que permite representar la arquitectura y la naturaleza. Entonces, de alguna u otra forma, este artilugio empieza a hablar, ¿cierto?, de la representación naturalista. Y lo otro que para mí era muy importante es que también a nivel arquitectónico es una especie de doble bóveda, ¿no? Donde que de alguna u otra forma existe como un aislamiento del mundo para poder representarlo. Y eso en arquitectura es muy interesante, ¿no? Como que me meto un poco casi como la caverna de Platón, ¿no? Estoy dentro de un espacio completamente aislado, sin ningún contacto con el mundo para poder asombrarme de él, ¿no? Y David Hotnail, que fue muy importante en ese proceso, cuando estaba estudiando la cámara oscura, él hace una cosa fenomenológica bien simple y muy bella, ¿no? Como que decide imprimir una cantidad de retratos de la época, ¿cierto?, en Europa del Norte y Europa del Sur, donde él tiene una corazonada que dice que algo sucede, ¿no?, en esta época. Algo pasó. Él dice, pareciera que los pintores empezaron a pintar mucho mejor. Y básicamente lo que descubre es que ese es un cambio bastante abismal, ¿no? Entre una pintura mucho más ingenua y otra que se acercaba un poco a la hiperrealidad. Entonces, él habla que básicamente este tipo de pintura en el siglo XV es como para lograr entender lo que sucedía, era como, no sé, como estar viendo cine 3D, ¿no? En ese tiempo, era realmente tener unos murales con unas imágenes que eran súper cercanas a lo que como se ven los ojos, ¿no? Y eso fue una revolución. Sorprenderá que la organización sensorial apenas contenga unos 4 colores, además del blanco y el negro, su combinación en grises. La óptica es ya una abstracción. Juan Borchers, Metaarquitectura. Eh, Ahí en ese momento me empecé a dar cuenta que había una diferencia profunda, ¿no?, entre la experiencia visual. Es una cosa bastante obvia lo que estoy diciendo, pero cuando uno está haciendo trabajo de arte es muy significativo. O sea, la diferencia profunda que hay entre la experiencia directa y lo que nos entrega la imagen fotográfica. En ese sentido, lo que entrega la imagen fotográfica es mucha más información y siempre va a ser una ilusión. En cambio, lo que nos entrega la experiencia directa es, tenemos la posibilidad, ¿cierto? Tenemos primero que nada una mirada bifocal, movemos la cabeza, podemos mover los ojos, tenemos múltiples posibilidades para cambiar y desenfocar, por lo tanto, es una experiencia visual súper, súper compleja. En cambio, la fotográfica es solamente un punto y entrega la diferencia más profunda, ¿no? Es que una entrega un montón de información, en cambio la experiencia directa es una experiencia que la retención que tenemos es bastante menor, ¿no? Entonces, esa diferencia hace que la realidad fotográfica y la realidad virtual es una realidad que es completamente distinta a la experiencia directa y hay una especie de dicotomía entre esas dos cosas, ¿no? Y se tienden a confundir. Y Abelardo Morel hace en el periodo postfotográfico, como lo define Foucault, hace una operación que es maravillosa y que básicamente lo que hizo, transformó su propia casa en cámara oscura y hace un primer registro histórico que él mismo dice que se demoró 8 horas en lograr que esta imagen se viera impregnada, ¿cierto?, en celuloide. Y, y claro, posteriormente él él empezó a recorrer el mundo y arrendaba hoteles, ¿cierto? Y transformaba esta habitación en cámara oscura y veía, hacía este matrimonio, según las palabras de Abelardo Morel, entre lo que es la imagen de la habitación versus lo que era el paisaje exterior, ¿no? Y hace esta cosa de recorrer el mundo y en el fondo casi toda su obra, la más importante, el 80% de su obra es eso. Entonces, en el fondo, yo empiezo a darme cuenta que lo que él hace es una operación fotográfica, porque para poder fotografiar esta experiencia fenomenológica es necesario tener una cámara, por ejemplo, ahora con 30 segundos de exposición y con un ISO de 1600, por ejemplo, tú logras hacerlo muy rápidamente. Con 30 segundos puede ser este efecto. Pero la experiencia fotográfica es completamente distinta a la experiencia visual. La experiencia visual es mucho más leve
y mientras los ojos se empiezan a dilatar para captar más luz, tú empiezas a ver poco a poco esa imagen. Por lo tanto, yo lo que hago es hacer mi primera cámara oscura. Me invitaron en Casa 916, que es un espacio cultural que está aquí en Concepción. Armamos transformamos una cámara oscura y colocamos una silla para tenerlo como referencia y aparece, ¿cierto?, el paisaje de afuera, ¿no?, en calle Castellón. Entonces, obviamente, yo comparaba este trabajo que hicimos con lo que hacía Belardo Morel y la diferencia era que acá era un espacio completamente periférico, un espacio completamente cercano, ¿no? No es un hotel mirando la Torre Eiffel, ¿cierto?, sino que algo que está muy de nosotros, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante y en la exposición lo que hicimos fue imprimir la foto en el mismo lugar donde se generó la imagen y luego lo que hice fue una cámara oscura pequeñita, en una caja negra, donde uno miraba con un visor, ¿cierto? Acá, y podía ver el efecto cámara oscura en un diorama, ¿no? Todo esto tiene que ver también con los dioramas, que fueron las primeras construcciones, ¿cierto?, antes de la fotografía que se hacían para poder, qué sé yo, generar espectáculos visuales, ¿no? Daguerre hizo los primeros dioramas en 1810, más o menos, antes de transformarse en el inventor del daguerrotipo. Por lo tanto, la réplica me parecía interesante, ¿no? Replicar y hacer que la experiencia del observador replicara un poco esta cosa que no podían ver, porque no podían estar dentro de una cámara oscura. Por lo tanto, yo pensaba en eso, ¿no? Cómo representaba y cómo replicaba un poco lo que nosotros habíamos hecho como experiencia. Luego, mi trabajo fotográfico siempre es muy político, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo hago el trabajo en la cámara oscura, pero desde una dimensión un poco más política? Y tuve una residencia en Iquique, y en Iquique estuve metiéndome en habitaciones y en espacios que miraban al mar y armando cámara oscura, y al final de un trabajo, ¿cierto?, de un mes, que fue una residencia, que estuve allá, me quedé un poco básicamente con estas dos imágenes de un cuerpo de 20, 25 lugares. Me quedo con estas dos, que la primera es la casa de un pescador, que como es Iquique, donde ahí casi no llueve, las casas son bastante precarias, hay bastante filtraciones, ahí se pueden ver, como yo le tuve que colocar esta cinta para tratar de oscurecer el espacio, ¿no? Y este es un contenedor, que hay muchos en Iquique, de una empresa exportadora de sal, ¿no? Que exportaba sal a Japón. Entonces, obviamente que los espacios son completamente distintos y habla un poco del extractivismo que existe en el norte de Chile tan fuerte, y por otro lado la realidad bastante precaria de una habitación de un pescador que en el fondo se está viendo bastante vulnerable, como las empresas de alguna u otra forma ya no le están dejando nada, ¿no? Y en ese sentido, luego la pregunta era cómo yo hacía la exposición. Entonces, al final, lo que hice fue esto en Cerrillo, en Santiago, proyectar dos imágenes que se confrontaban en la oscuridad y con sonido de mar, ¿no? Tratando de minimizar cualquier cosa y tratando de replicar un poco esta experiencia de estar dentro de la oscuridad. Luego empecé a armar un proyecto que se llama Réplica Original, que es un proyecto que toma las torres de los celulares como objeto de fotografía y de discusión, y lo que hacía básicamente era buscar casas que estuvieran enfrentándose con torres de celulares. Pedía el permiso para poder hacer cámara oscura. Imagínense yo pidiendo permiso a alguien: hola, quiero hacer cámara oscura en tu habitación. Era una cosa bastante rara, ¿no? O sea, fue bastante difícil. Y al final logré que algunas personas quisieran hacerlo. Fue un trabajo con 7 imágenes, ¿no? De meses de estar tocando la puerta para que me dejaran entrar y hacer un poco esta experiencia. Y lo que pasa acá es que la cámara, o sea, la torre celular entra a la habitación, y lo interesante es que empieza a mezclarse, ¿cierto?, entre el paisaje con la torre celular que nos mantiene conectados, ¿cierto?, con internet, con el celular, y un poco la vivencia de la habitación, ¿no?, que está lleno de imágenes, ¿no? Imágenes que son propias, en este caso el hijo de la persona que vive acá, o imágenes que tienen que ver con lo que uno convive y uno escoge, ¿cierto?, para generar una especie de identidad, ¿no?
Y esas imágenes trabajé con Pia Aldana, que es una dioramista maravillosa de Concepción, no sé si la conocen, y yo le entregaba esta foto, que es la foto del registro, y ella me armaba un diorama dentro de estas cajitas. Esta es la foto, pueden ver el trabajo de Pia, es increíble. Y parece que me faltó. Y el proyecto es este, ¿no? Son unas visores pedestales donde la gente va mirando este trabajo, donde ve el diorama y ve un poco la proyección de cámara oscura. eh, y de alguna otra forma se va como asombrando de esta miniatura, de este efecto óptico y esta insistencia, ¿cierto?, de tener 10 pedestales con un mismo recurso, donde va cambiando la habitación, pero va apareciendo la antena, ahí se ve la antena chiquitita, ¿no? Y una lupa que hace que el efecto se produzca, pero en miniatura. Y bueno, luego eso va a una sala, esto es la pinacoteca, donde está los pedestales, ¿cierto? Están las fotografías, y ahí como que se va cerrando el cuento. Acá construimos una escala 1:1, la torre, ¿cierto? En madera, y aquí armamos una cámara oscura, ahí se ve como la perforación donde se coloca el lente, para que la gente pudiera vivir la cámara oscura. Y también termina en una pequeña publicación que es una caja objeto, donde aquí uno puede ver las imágenes. También hicimos fotografía estereoscópica con antenas revestidas en árbol. Entonces, en el fondo, a mí personalmente me gusta mucho el multiformato como para poder ir contando esta historia de representación, ¿no? Que es como invitar a tratar de transmitir una experiencia que es tan difícil de transmitir, ¿no? Entonces, el multiformato ayuda un montón. Y ahí empecé a hacer arquitectura, ¿no? A hacer arquitectura, cámara oscura. En este caso, esto fue en Toconao, con estudiante de arquitectura, un montaje de una cámara oscura efímera, donde la cámara oscura está en el pasillo, ¿cierto? En el anillo, y resguarda un patio donde se hacen conversaciones y qué sé yo, actividades. En La Plata se hizo fotografía estereoscópica con este visor también, con Esteban Pastorino, un trabajo que hicimos también en un mes de residencia que yo fui para allá, donde se trabajó también con fotografías con dron, que ellos podían ver estas imágenes, ¿cierto? Estereoscópicas, que son 3D, a partir de una visión como si estuvieran viendo una maqueta de la ciudad, ¿no? Y la cámara oscura que está en Coliumo, que es una de las últimas que he hecho, o sea, no es la última, la penúltima que he hecho, y que para mí tiene un poco esa relevancia de que por ahí yo empecé a entender un poquito más lo que es la experiencia contemplativa, ¿no? Que me permitió no solamente tener mi propia experiencia, sino escuchar la experiencia de otras personas, donde yo la empecé a entrevistar, le empecé a hacer como grabaciones, entraban y las grababa y le hacía preguntas o le decía, verbalicen un poco lo que están viendo. Y ahí hice el clic de alguna otra forma que aquí había una especie de experiencia estética que era bien particular y que ya trascendía el tema de ver la imagen invertida, ¿no? O sea, que tenía que ver con la oscuridad y el silencio, ¿no? Como por ahí empecé a darme cuenta de eso. Bueno, esta es la cámara oscura que hice en Antofagasta ahora recién, al saco, me invitaron, así que armamos esta cámara, que yo creo que la gran innovación es que le pedí a la gente que entrara y escribiera, ¿cierto? Lo que sentían, lo que les pasaba. Y fue bien simpático porque la gran mayoría de los escritos hablan acerca de esa tranquilidad, ¿no? Tranquilidad, descanso, y ahí empecé, o sea, se empezó a confirmar un poco esta corazonada, ¿no? Y bueno, y ahí salto a la tesis doctoral, ¿cierto? Que ya estoy en segundo año recién, el año pasado comencé, y empiezo con esta corazonada de que algo sucedía con esta cámara oscura,
me di cuenta que era un trabajo que han hecho un montón de artistas. Yo conocía algunos, bien pocos, ¿no? Conocía tres o cuatro cámaras oscuras contemporáneas, ¿no? Pero me di cuenta que había un montón, sobre todo efímeras, pero que sí habían también permanentes. Y ahí me quedé un poco con el trabajo de Chris Dury, Nilo Isadi, Olaf Eliasson y James Turrell, que son los que tienen series de cámara oscura. Algunos tienen, James Turrell que tiene menos, tiene tres cámaras hechas hasta ahora, pero la última la hizo el año pasado. James Turrell, ustedes saben, un artista de renombre, ¿no? Internacional. Eh, y Chris Dury tiene 16 cámaras oscuras construidas desde los años 90 hasta ahora. Entonces ahí empiezo como a entender que algo sucedía desde la década de los 90 y según las entrevistas que estuve estudiando y toda la información, me di cuenta que había una conciencia de un poco este fenómeno contemplativo, ¿no? Empieza todo, hablan un poco de eso. Coincidía un poco con lo que yo estaba haciendo. Y ahí uno de los esquemas que he ido construyendo hasta ahora, un poco esta línea de tiempo, donde se arma un poco este tema más teórico, donde Jonathan Clary dice algo muy, muy importante, ¿no? Dice que la cámara oscura, algo que yo también entendía, que la cámara oscura llega a la fotografía y muta a cámara fotográfica y como que de alguna u otra forma desaparece, ¿cierto? Pero lo que interesante es lo que dice Crary, dice que la cámara oscura pasó de una comprensión de la visión natural, ¿no? De cómo los artefactos empiezan a ser usados para hacer esta representación naturalista, como lo hacía Hockney, pero luego empieza a aparecer la comprensión, ¿cierto?, de la imagen retiniana, de lo que habla, ¿cómo se llama? Goethe, con la teoría de los colores, qué sé yo, entonces empieza a hablar de la visión subjetiva, ¿no? Y esa imagen retiniana, el traumatropo, qué sé yo, y otros objetos, ¿no? También son el comienzo de lo que entendemos como cine, ¿no? El hecho de esta secuencia, qué sé yo, habla un poco de esta imagen retiniana y ya habla, ¿cierto?, del cuerpo visionario, ¿no? De que es el cuerpo que tiene una forma de retener la imagen y por lo tanto ya no es el mundo exterior con su información objetiva, sino que también es nuestra propia imaginación y una particularidad, ¿cierto?, fisiológica de poder entender el mundo. Por lo tanto, Clary arma una cosa muy, muy importante. Y a partir de acá hay dos caminos, ¿no? El cuerpo visionario y por otro lado, lo que dice acá, ¿no? ¿Cierto? Y la creciente normalización y la regulación del observador, ¿no? Como la manipulación política y del mercado, sobre todo hoy en día, que se hace de ese conocimiento, ¿no? Entonces, aquí empieza, de la cámara oscura, empiezan a aparecer el cine, la fotografía, ¿cierto? Imágenes que nos invaden, ¿cierto? Y hasta llegar a la imagen, ¿cierto?, de realidad virtual, que lo vamos a vivir con los celulares, que ya lo estamos viviendo con los celulares, etcétera. Por lo tanto, la cámara oscura, estos tres artistas, Chris Drury, ¿cierto?, Nilo Isadi, Olafur y James Turrell, empiezan a tener ciertas coincidencias, ¿no? Y esas coincidencias tienen que ver, yo diría, por sobre todo, con que ellos buscan que las personas tengan una experiencia de restauración. Es decir, que la persona vaya, esté encerrado en este espacio de silencio y oscuridad y de alguna u otra forma tengo un estado de restauración, que eso se estudia en psicología contemporánea. Entonces es muy interesante. Entonces yo empecé como a tratar de ver cuáles son las condiciones arquitectónicas que favorecen, ¿cierto?, o propician esta contemplación y de alguna u otra forma empecé a ver, por ejemplo, procesos, ¿cierto?, de evolución o clasificación o tipología arquitectónica que empiezan a hablar de espacios acotados, espacios de tamaño menor, de vivencia unipersonal. Hay una diferencia bastante grande entre un estenopo, que es la perforación, que permite hacer el efecto físico-lumínico, entre el que tiene lente y el que no tiene lente. El que tiene lente permite que la imagen sea mucho más luminosa y mucho más nítida. Si no tiene lente, es una experiencia mucho más leve porque tú entras y estás encandilado con el luz
y luego pasas por un proceso de entre 5 a 10 minutos para que tus pupilas se dilaten y empiezas a ver un poco más la imagen. Por lo tanto, favorece fisiológicamente más esa experiencia contemplativa, ¿no? Y al final, todo esto giró a un tema científico, ¿no? O sea, al principio pensaba que iba a ser una tesis doctoral, que iba a ser mucho más teórico, ¿no? De poder hacer este cruce entre arquitectura y fotografía, pero al final me di cuenta que lo que yo tenía que hacer era certificar científicamente que realmente lo que pasa en la cámara oscura es una experiencia contemplativa. Entonces, diseñé esta cámara oscura para la Universidad del Biobío, que es una cámara oscura que tiene tecnología, o sea, tiene un poco, se hace con CLT, que son unas maderas que se pegan, son como unos paneles bien gruesos que se usa ahora para hacer edificios, ¿no? Pero tengo la fortuna que en mi universidad la tecnología en madera es bastante desarrollada, entonces también hay un brazo robótico que va a poder cortar esta forma y al final con el CLT que se fabrica en la Universidad del Biobío, más el brazo robótico que hay en la universidad, vamos a construir esto con fabricación digital. Entonces, me permite también explorar el objeto como un objeto escultórico, ¿no? Y está hecho precisamente desde que yo estoy haciendo el doctorado, entonces tiene toda la impronta de crear un espacio que tiene aislación acústica, que va a tener este espacio oscuro, que va a ser que va a ser una cámara oscura sin lente y que de alguna u otra forma va como concentrando todo el conocimiento tanto desde la producción de obra como también la investigación. Y claro, y afortunadamente me adjudiqué un fundar de arquitectura y lo vamos a construir el próximo año. O sea, está en proceso de diseño, pero la construcción va a partir el próximo año. Entonces, qué va a ser el tema de la tesis? Va a ser un estudio neurofenomenológico, ¿no? Donde he estado estudiando mucho a Varela, Francisco Varela, ¿cierto? Chileno, muy importante. Él inventa la neurofenomenología. ¿Y qué va a ser? Que tengo el espacio cámara oscura, ¿no? Y voy a tener un espacio de control que se llama espacio control, espacio experimental y voy a tener como a estudiantes que voy a poder medir con esta pulsera que mide ¿cómo se llama? Datos fisiológicos como temperatura de la piel, latido del corazón, una serie de datos que están asociados, ¿cierto?, a estados meditativos más encuestas vamos a ocupar un poco estas tres y de ahí vamos a sacar una encuesta que tiene que ser validada científicamente también para poder medir la atención plena, el mindfulness, restauración y experiencia estética, ¿no? Y ahí vamos a hacer un informe y ahí la comparación entre lo que me arroja los datos de la pulsera más lo que está acá, se va a tener los datos para poder, qué sé yo, eh, dar esa demostración científica. Bueno, para terminar, creo que me pasé ya, quería mostrar un poco un pequeño video de 2 minutos, que es un extracto de otro, para que vean un poquito cómo se ve la imagen de la cámara oscura en la cama de Coliumo. Coliumo para mí, pucha, tener el mar al lado siempre fue bacán, andar en bote, aprender a remar, aprender de los tíos lo que era la pesca, lo que era la luna, todo lo que envolvía a la pesca. Después ya un poco más grande hay sentimientos encontrados con el mar porque en mi familia acá han fallecido hartas personas en el mar, tíos, primos, personas que nos han encontrado, así que fue siempre como distante. Ahora ya más actuales, respeto, un cariño enorme. Sé todo lo que te entrega el mar y lo que te quita. Y ha sido bien compleja la relación. Cuando niños, nosotros desde chicos en bote, en la luga, nuestros primeros ingresos, yo creo, al menos para mí y para mis primos, era ir a la chicoria. De chico, ayudarle a la mamá que trabajaba en la chicoria, mis primos igual. Y después ya más de grande fue con mis tíos en la pesca. Y ahora con mi papá en la pesca igual.
Bueno, era un poquito más largo, pero como me pasé la corté, quería básicamente que vieran ahora con la tecnología que tenemos, ¿cierto? Con cámara de video se puede grabar. Yo también me compré un lente especial que es mucho más luminoso para poder grabar la imagen de cámara oscura, sobre todo la más leve, que es la que se produce por el estenopo limpio. Así que un poco eso es la presentación. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la presentación. Y bueno, vamos a continuar con la segunda exposición, eh, titulada No leído, reflexiones sobre un cine sin cámara, a cargo de Daniela Zabrowski, de Chile. Daniela Zabrowski es licenciada en cine de la Universidad de Valparaíso y magíster en cine documental de la Universidad de Chile, cineasta y académica del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Su trabajo de investigación combina teoría y práctica cinematográfica en torno a temas ligados a métodos narrativos y de creación en cine. Daniela, puedes comenzar cuando quieras. Muchas gracias por la invitación a compartir mi trabajo. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, les voy a hablar de este proyecto que es No Leído, que es una película, un largometraje de ficción que está en proceso, que comenzamos el año pasado y ya estamos terminando. Faltan cosas como últimos retoques, cosas de postproducción, pero bueno, ya les voy a hablar de por qué también es raro decir película terminada en este caso. Pero bueno, ahí están también los otros realizadores que trabajaron conmigo, están ahí bajo unos roles, pero en realidad el trabajo fue bastante en colectivo, podríamos decir. Entonces, les pido disculpas, voy a leer, porque me sale más fácil que improvisar. Entonces, esto se llama No leído, reflexiones sobre un cine sin cámara, también podríamos decir sobre un cine a distancia. No poder salir a filmar, y en caso de poder, privilegiar espacios abiertos, evitar escenas con demasiados actores o extras, gastar parte del presupuesto en medidas sanitarias, eliminar escenas de contacto físico. Para muchos creadores, y especialmente para muchos cineastas, la situación pandémica fue una catástrofe de proporciones. O bien fue la oportunidad de dedicarse a escribir proyectos que serían realizados después del desastre sin saber bien cuándo sería eso. Algunos, por suerte, la catástrofe nos encontró en medio de una situación de búsqueda y podríamos decir que nos fue favorable. Las preguntas que nos hacíamos ya tenían que ver con maneras de trabajar en los bordes de la usanza de la puesta en escena y con explorar la posibilidad de un espacio diegético distinto del símil del mundo real que se supone debe construir la ficción cinematográfica. También estábamos probando cómo abrir espacios de colaboración no jerárquica y maneras de liberarnos del esquema del proyecto, en el sentido de un camino prefijado, de una idea previa y acabada que debe ser reproducida, representada, de manera fiel y exitosa según unos objetivos planteados de antemano. Pensábamos también en formas posibles de darle una vuelta al rol de la palabra hablada en el cine de ficción, cuyo supuesto progreso ha consistido en mostrar en vez de decir, ya superado el pecado, entre comillas, de narrar en vez de poner delante de los espectadores trozos de vida que se nos presentan a modo de sucedáneo del mundo sensible que se nos da a la vista y al oído. Voy a ir pasando algunas imágenes de la película. Es raro hablar de una película que no han visto, pero igual no deja de ser interesante. Entonces, estas son algunas imágenes. No leído es un largometraje de ficción pensado para estas condiciones anómalas que nos obligaban a trabajar bajo unas restricciones extremas, ideales bajo nuestro punto de vista para abordar todas estas inquietudes. Se trata de una película realizada a distancia y cuya acción se desarrolla en el espacio virtual del computador de la protagonista. También podríamos decir que es una película sin guión y sin cámara, pero por sobre todo sin una forma proyectada previamente.
Es una película que fue encontrándose a sí misma y descubriendo sus formas de presentarse, es decir, de aparecer. En pocas palabras, No leído trata de Adriana, una profesora de cine que es abordada virtualmente por Beatriz, una misteriosa desconocida, y por una serie de malos entendidos terminan en un intercambio de videocartas. Es una intriga que gira en torno a las intenciones ocultas de Beatriz, pero también se trata de las tribulaciones de Adriana en torno a la enseñanza y la producción de obra. Y finalmente podríamos decir que la película se trata de la conformación de sí misma, de su mismo proceso de creación que va ocurriendo a lo largo del metraje. El proyecto inicial fue muy simple. Sabíamos que se trataría de un intercambio de cartas audiovisuales entre dos personajes que no se conocen. El personaje principal sería abordado por una desconocida con la que de alguna manera comenzaría un intercambio de videocartas. Existían algunas intuiciones iniciales sobre la construcción de una intriga, sobre el despliegue de un juego creativo y de un posible proceso de identificación entre los dos personajes. Comenzamos por el intercambio de cartas en video. Dos realizadoras, Jimena Zapata y yo, tomamos los papeles de los personajes en un inicio definidos bajo muy pocas premisas. Una era una profesora de cine y la otra era una mujer más joven, una estudiante. Primero fue una estudiante de cine, pero terminó siendo estudiante de Derecho. Bajo el esquema de entregas semanales fuimos construyendo este diálogo, que a su vez fue dando pistas sobre el desarrollo. Ay, perdón, que se me fue. Bajo el esquema de entregas semanales fuimos construyendo este diálogo que a su vez fue dando pistas sobre el desarrollo de la historia y dando profundidad a los personajes. Ya conformado este esqueleto, fuimos construyendo la historia que lo rodeaba. De manera más o menos lineal se fueron conformando las escenas alrededor de las videocartas, que consistían principalmente en el relato en off de Adriana, de los sucesos que iban aconteciendo con la desconocida, reflexiones sobre su vida y su relación con ella, con Beatriz, a la par de las acciones que se desarrollaban en el espacio diegético virtual de su computador, donde se relacionaba con el mundo exterior, trabajaba, recibía las videocartas, creaba las suyas y armaba esta película que terminaba siendo No leído. Quiero llegar, por ejemplo, se empieza a mostrar en algún momento la misma línea de tiempo de la edición de esta misma película, ¿no?, que se va conformando. Las escenas fueron testeadas de forma provisoria, a modo de maquetas. El texto de cada escena grabado por la actriz en su casa, con los medios disponibles, era la matriz para la creación de las imágenes, que consistían principalmente en capturas de pantalla de acciones que ocurrían en el computador. Nunca existió una escritura de guión propiamente tal, en el sentido de un texto que prefigura definitivamente lo que luego se va a poner en imágenes y sonidos, sino que la historia fue avanzando a medida que la película se fue conformando, así como la voz de la protagonista fue encontrando su propio estilo, tono, maneras de decir, y así como fuimos encontrando las maneras en que el personaje pudiera habitar el espacio virtual de la pantalla del computador. Hay unas muestras de lo que ocurre en la pantalla del computador. Finalmente, la película en su fase de maqueta dio paso a una forma que podríamos llamar definitiva, proceso que consistió en la reescritura del texto, la grabación de la voz en off con medios más profesionales y las retomas necesarias y una revisión del montaje. El cine, en su esquema tradicional de producción, implica dos momentos principales, el de la idea y su realización. Se trata, en una primera etapa, de desarrollar una idea, transformarla en un proyecto y después en un guión, para luego realizar la preproducción, que consiste en la preparación de todos los elementos necesarios para la realización de ese guión y de la visión de un realizador. En el momento siguiente, el de la realización, podríamos incluir el rodaje mismo y el montaje, que deben actualizar esa idea visualizada previamente en forma de proyecto, de guión, de propuesta de arte, de casting, ensayos, etc. De alguna manera se trata de hacer coincidir estos dos momentos. Una película exitosa sería
entre otros factores, una que lograra hacer coincidir su resultado con la idea original, o bien una que tuviera la capacidad de aprovechar los desvíos y los baches con los que se encontrara para sacar en limpio algo mejor que lo proyectado a partir de esa idea previa. En todos los casos se trata de un procedimiento que tiene una medida de logro prefijada, que es la idea o la visión inicial, que muchas veces además implica un discurso a transmitir, que debe luego adoptar una forma. Aquí la forma opera como un efecto secundario, una capa que recubre algo que está debajo y que la gobierna. Por el contrario, el método que nos propusimos con No Leído no tiene una medida de logro previa. La película va encontrando su propia forma, va inventando sus propias reglas y procedimientos. Podríamos decir que su eficacia va apareciendo a medida de su puesta en forma. Y aquí radica, creemos, un punto decisivo que pone esta película en un lugar, si se quiere, distinto de la mayoría de los productos cinematográficos. No representa algo previo, sino que se presenta. Va encontrando su forma, es decir, es performada, va existiendo y creando sus condiciones de posibilidad a medida de su formación para escapar de las lógicas de éxito y fracaso y entrar en el terreno de la prueba y del juego. Podríamos así pensar en otras partidas posibles del mismo juego. Por ejemplo, un nuevo intercambio de videocartas que diera origen a una nueva historia con sus propias lógicas y procedimientos. Es por esto, además, que es tan difícil hablar de esta película como un producto terminado, de una obra finalizada. La forma que ha tomado se vislumbra como una de una serie infinita de formas posibles y llamarla terminada suena artificioso. Como dijimos, la situación pandémica condicionó las dinámicas de trabajo. Se trató casi todo el tiempo de labores solitarias y reuniones virtuales del equipo, e impuso restricciones que impedían esencialmente la filmación. Trabajar fuera de las lógicas tradicionales de la puesta en escena, si bien ya era una inquietud y había sido trabajada por nosotros en otros proyectos, se transformó en una condición básica que nos impulsó hacia la posibilidad de producir la imagen en la mayor parte de la película sin cámara, reemplazándola por la herramienta de la captura de pantalla del computador. La contingencia también nos impulsó a plantearnos este espacio virtual en términos del tipo de diégesis que se genera ahí, ya que la pantalla de un computador posee lógicas muy diferentes a las del desarrollo de acciones frente a la cámara, donde se representan acontecimientos en un espacio-tiempo que pretende emular la experiencia de confrontar el mundo, que es lo que se nos ofrece en general en el cine de ficción. Podríamos decir que el espacio virtual del computador es menos estable porque es múltiple. Existen distintas ventanas y su lógica permite cambiar de un espacio a otro, de un programa a otro, de una ventana a otra, produciendo una inestabilidad espacio-temporal, produciendo una inestabilidad espacio-temporal que hace irrelevante las reglas del montaje clásico, el raccord, los ejes, etc., y desdibuja sus límites, ampliando sus posibilidades de alcance hacia todo el contenido del computador y además el de la red virtual. El cuerpo, por otro lado, queda en un segundo plano, o más bien en un plano inexistente. Y en este sentido, las maneras de hacer habitar al personaje carente de un cuerpo físico en un espacio sin paredes y sin tiempo es parte fundamental de una búsqueda narrativa y estética que fue descubriendo sus lógicas y posibilidades. La voz en off, en este caso, funciona como ancla del relato. Lo conduce, cuenta la historia en sus sucesos objetivos y es el elemento principal que construye al personaje protagónico. Muchas de las imágenes de la película están construidas con palabras, en contra del mandato tradicional de mostrar en vez de decir. La imagen se produce en un espacio entre las imágenes presentadas en el computador y las palabras pronunciadas por la voz en off de la protagonista, muchas veces no confluyentes, y en la mente de los espectadores, enfatizando quizá el hecho objetivo de que toda imagen, y especialmente la cinematográfica, se termina de formar en el espacio mental de los que la contemplan. Contar en vez de mostrar, esta operación, si se quiere regresiva, nos permite, sin embargo, tomar prestadas algunas de las posibilidades de la literatura. Podemos contar lo que queramos, lo que nuestra imaginación nos permita, sin restricciones de presupuestos, de técnicas o de nuestras habilidades para producir la verosimilitud de la representación de los sucesos. Así,
Esta película intenta aprovechar estas posibilidades trabajando a ratos en la invención puramente literaria y llegando en las escenas finales a presentar el texto mismo como imagen. Quiero llegar a eso, por ejemplo, al final el relato es presentado, digamos, lo que está relatando ahí como texto, y como texto que también se escucha en off. Otro espacio, momento o forma de relato que es trabajado aquí es el de las videocartas. Fabricadas con cámaras caseras y con las posibilidades que teníamos en el momento, también funcionaban bajo lógicas propias, distintas a las de la puesta en escena de la ficción tradicional. Son más cercanas al documental y en este sentido aprovechan la libertad que les otorga el trabajar con materiales de la realidad, pero sin las constricciones de la ficción, lo que les permite nuevamente y de otra manera escapar a las leyes de la construcción de un espacio-tiempo continuo. Dentro de no leído, las videocartas funcionan como archivo, como material encontrado. Son situadas a lo largo de la película tal cual fueron hechas, con sus fallas en su particularidad, a modo de testimonio circunstancial de algo que tuvo momento y lugar. Su elaboración funciona también bajo esta ley. Fueron realizadas en poco tiempo, se les hicieron muy pocas correcciones, creándose bajo la lógica del intercambio epistolar que implica lo inmediato, lo que se construye en la relación de los elementos, más que en cada carta por separado, que continuará en la misiva siguiente, y por lo tanto no opera en un sistema de eficacia, sino el de una totalidad que se va ampliando y resignificando a medida que el intercambio se produce. No sé cómo estoy del tiempo, Cristian. Bien, te quedan un par de minutos. Perfecto. Las infinitas posibilidades de invención que permite el relato contado por medio de la palabra es una situación que también puede ser vista paradójicamente como una dificultad para la creación. La posibilidad de inventar cualquier cosa produce una falta de puntos de partida o restricciones que movilizan y den dirección al trabajo creativo. La herramienta que utilizamos para sortear este problema fue trabajar desde la autoficción. Aprovechamos nuestras propias experiencias para construir anécdotas, reflexiones y características del personaje. O sea, es una profesora de cine y es a lo que yo me dedico. Y le pasan cosas al personaje que tienen alguna raíz en lo que me ha pasado alguna vez o lo que me pasa con la labor docente y con la labor creativa. Ocupar como materia prima nuestros propios deseos, nuestros miedos, nuestros errores, si bien es un asunto delicado, trabajar lo personal con los medios de la ficción permite jugar con la propia historia, transformarla, subvertirla, aprovechando la distancia que produce la invención. La autobiografía es posible de ser dislocada, resignificada y de alguna manera de ser liberada de la ficción que la mantiene en un lugar y con una forma supuestamente fijos en la vida real. Lo íntimo así se manifiesta transformado por el juego de la ficción como simple material que ha sido transmutado y ha tomado distancia de nosotros. Trabajar de la manera que hemos descrito sería imposible bajo el esquema de los fondos concursables y del modelo industrial que impera incluso la producción independiente. Esta película fue financiada por un fondo de investigación universitario, el Fondo de Apoyo a la Producción Académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, que permitió dar vida a un proyecto descrito en líneas muy generales, desde su método de creación y preguntas que lo motivaban más que desde su resultado final. Su modo de realización fue similar en cuanto al ritmo de trabajo al de un taller, compatible con las labores diarias de los integrantes del equipo. Y sin embargo, se trata de un proyecto realizado en un tiempo muy acotado en comparación con lo que se estila para las producciones industriales. Se trata de un modo de producción que podríamos llamar artesanal, que no requiere de grandes presupuestos, de ningún aparataje ni técnicas sofisticados, pero que hace énfasis en la indagación sobre su propio proceso. Es este tipo de películas que hemos llamado películas de campus. Son películas pequeñas que inventan modos de producción bajo sus propias lógicas y que además de ser objetos estéticos son también investigaciones sobre el cine. Investigaciones en obra que pueden tener su lugar en el espacio universitario, donde una de las labores principales de los que lo habitamos
es cuestionar las propias disciplinas, explorar sus límites y posibilidades para abordarlas más en el sentido de un campo de pruebas que como generadoras de productos eficaces o exitosos. Eso, muchas gracias. Gracias, Daniela. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a continuar entonces con la tercera y última presentación de este panel. La presentación lleva por título, ¿no?, Un paisaje, una casa y huellas, fragmentos de un proyecto en proceso, y estará a cargo de Fernando Melo, de Chile. Fernando Melo es fotógrafo, licenciado en Artes Plásticas de la Universidad de Concepción, profesor asociado del Departamento de Artes Plásticas de la misma universidad, magíster en Didáctica Proyectual de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío. Ha sido seleccionado en catálogos de excelencia de fotografía chilena en el 2019 y Premio Regional de Artes Visuales del Biobío el 2016. También cuenta con exposiciones individuales y colectivas en Chile y el extranjero, principalmente por selecciones curatoriales. Fernando, bienvenido. Qué bueno que se solucionó el problema técnico y pudiste entrar. Y bueno, puedes comenzar cuando gustes con tu presentación. Bien, bueno, buenas tardes a todos y disculpar el tema, estaba conectado hace un tiempo y esta cosa me sacó, a pesar que ocupo Zoom normalmente, pero bueno, pasan esas cosas, tuve que reiniciar todo, así que disculpa. Voy a partir con la presentación y voy a poner mi cronómetro y puedo compartir pantalla, ¿cierto? Sí, claro. Bien, primero que nada, aquí está abriendo esto. Dar las gracias por la invitación a este seminario. Y voy a plantear, dado que estoy dentro de la línea de creación, ¿no?, de procesos, de proyectos en proceso. Así que dentro de este campo de la investigación, ¿cierto?, y del análisis y la reflexión, aquí se cruza el arte con la investigación, ya sea de tecnología o vamos a llegar a hablar de la imagen digital también. Pero también se une con el proceso, por ejemplo, que nos mostraba Nico Sáez, respecto a algo tan antiguo, ¿no?, de la investigación y la curiosidad humana como es la caja oscura. Por lo tanto, parto con esta frase de Joseph Beuys, el artista alemán. Dice: todo conocimiento humano procede del arte, toda capacidad procede de la capacidad artística del ser humano, es decir, ser activo creativamente. El concepto de ciencia es solo una ramificación de lo creativo en general. Por esa razón hay que fomentar una educación artística para el ser humano. Quería partir primero con esa reflexión como para insertar esta experiencia artística, creativa, en el contexto que van a comprender ahora cómo este proyecto que también se desarrolla. La presentación se llama Un paisaje, una casa y huellas. Es una parte de todo un proceso que hemos estado desarrollando durante este año en un proyecto de creación Fondar, donde trabajamos con estos tres profesionales, y hay otros más, incluido Jorge Gronemeyer en edición, pero en la parte fotográfica tenemos a Manuel Morales, que está arriba, y el antropólogo Rafael Contreras Mullenbrock, en la parte derecha, y la antropóloga Sonia Montesinos, que se incorpora ahora ya en esta última fase del trabajo campo que hemos realizado. El trabajo consiste en un proyecto que se llama, a fines, digamos, de la presentación de un fondar, ¿cierto?, en la aceleración de los procesos de cambio que se desarrollan en el ramal Corto de Laja. Quiero partir primero en base a la estrategia. Si nosotros proyectamos algo que es diferente respecto a la manera en que el trabajo se ha ido dando en relación a la fotografía y la antropología.
recordando que aquí hay dos fotógrafos y dos antropólogos, ¿no? O sea, una antropóloga y un antropólogo. Entonces, Manuel Morales Requena, que es uno de los fotógrafos del proyecto, él lleva varios años, ¿cierto?, trabajando y colaborando en los proyectos de los antropólogos, ¿no?, sobre todo en las fiestas nortinas y en el paisaje también de la zona centro-norte. Entonces, en este proyecto que estamos desarrollando, y voy a, insisto, mostrar solo una parte de este proceso, ellos, la invitación era bien curiosa, porque invertimos esta relación de los fotógrafos trabajando dentro de un proyecto de antropología para hablar de un proyecto de fotografía y de creación fotográfica que se une también a la investigación y en la cual los antropólogos en este caso son los invitados. Entonces ahí se produce un cambio, ¿ya?, de enfoque. Entonces, y también un poco de misterio en cuanto a lo que podíamos encontrar, y esa es la parte que me interesa abordar también, ¿no? Es decir, Rafael Contreras es un especialista en el área, en los estudios de los bailes chinos, por ejemplo, en la zona norte. O sea, de hecho, él vive en Ovalle. No conoce esta zona ribereña al río Biobío, que es San Rosendo hasta Concepción. No tenía idea, no conoce ese paisaje y ese territorio. Manuel sí, porque vive al otro lado del río, en la zona donde nosotros estamos trabajando. Vive a la altura de Santa Juana, ¿no?, en esa ruta. Entonces, y mi conexión con esta ruta y este lugar es básicamente desde el punto de vista de experiencias que he tenido desde la infancia, al pasado por ahí en tren, hasta una serie de incursiones con mis alumnos en un taller de croquis que dicto en la universidad, donde viajamos como examen final hacia San Rosendo dibujando desde el tren, ¿no?, de ida y vuelta. Eso es un ejercicio de croquis que se realiza desde el tren y que más o menos estas son las vistas que uno se encuentra cuando viaja en el tren. En invierno, en primavera y en verano, depende de la época en que vistemos el curso. Se dibuja desde el tren en movimiento. Entonces, por lo menos en unas 6 oportunidades en diferentes años, o si no más, me ha tocado hacer esta ruta de Concepción, San Rosendo, a veces Laja, y a veces nos bajábamos en estaciones intermedias. Entonces desde ahí es que nace este interés por este lugar, porque es un paisaje muy cambiante y también porque queríamos, ¿cierto?, plantearnos cómo desde este imaginario que se construye en el país respecto a esta zona que se acota, ¿cierto?, a algo como súper reduccionista respecto a este territorio, que es el tema de ferroviario, la historia del tren, San Rosendo y por supuesto la leyenda y los mitos asociados a la Carmela, ¿no?, como un hito identitario nacional y que todo el mundo conoce. Pero al parecer esto se acababa ahí. Entonces queríamos nosotros establecernos con una especie de estrategia de cómo abordar esto a partir de no caer en ese lugar común, ¿cierto?, que es necesariamente vincularnos con la fuerza y la potencia visual que tiene San Rosendo y su maestranza, ¿cierto?, en esta punta de rieles, y la Carmela. Entonces era internarnos en este territorio y en estos espacios de otra forma. ¿Cómo lo hicimos desde el punto de vista de estrategia? Parto con esta imagen media borrosa porque eso es como que también alude. Esta es una vista del tren, y de un tren que es de plástico con las ventanas del tren antiguo porque le tiran piedras, entonces tiene como una visualidad media acotada, ¿no? Entonces también lo uso de manera metafórica sobre esta poca claridad que teníamos respecto a este territorio. Eh, Al viajar en este tren, nos ponemos en contacto con personas que son lugareños y que se internan en estos caminos rurales y que son recibidos o se van solos en las paradas de este tren en una serie de estaciones, que son más o menos 11 estaciones que hay desde Concepción hasta Laja, y que son solo nombres de estaciones que nosotros no teníamos mayor información. Solo San Rosendo y Laja es como el hito más grande, tal vez Talcamábida. Entonces esta imagen como que representa un poco eso, bueno, dónde va ella, cómo será
el interior de esto, y es ahí donde queríamos llegar. Para ello, este boceto y este dibujo, que es un esquema, ya como más mental, el que nos propusimos trabajar, ¿no? Y que nos entendió una suerte de aproximación como una didáctica para poder entender este lugar. En esta línea, que representa la línea del tren, llegamos a esta que es la maestranza y la forma que tiene, más o menos, ¿cierto? Esta apariencia de la maestranza de San Rosendo y de la tornamesa. Ahora, dentro de este espacio y dentro de este dibujo empezamos a configurar algunos conceptos o palabras que estaban asociadas a lo posible, a la llegada de este lugar que era desconocido y que queríamos transformarnos en una especie, al menos los fotógrafos primero, como unas sondas, ¿cierto?, que llegan a registrar en un momento acotado del tiempo, que es el 2021, con sus cámaras, ¿cierto?, a registrar qué es lo que va quedando y qué es lo que nosotros podíamos visualizar como un espacio en latencia o espacios liminales también que están siendo transformados y que van a transformarse violentamente. De hecho, en el poco tiempo que tuvimos, bueno, fueron 4 viajes que llevamos hasta ahora, ya hemos dado cuenta de cambios que se han ido produciendo dentro de este mismo acotado tiempo. Entonces nos transformamos, como digo, en una suerte de sondas temporales, como gente que viene del futuro a hacer un registro y esas imágenes quedan para un futuro de análisis posterior. Eso es muy extraño. Pero no sabíamos, solamente es teoría y es gráfica, es este dibujo. ¿Qué podíamos encontrarnos? Por el lado derecho, que es la ribera, esto va bordeando el río Biobío, están los mitos y las leyendas, como los cueros vivos, las islas, el río Biobío, por supuesto, las imágenes del cielo, del agua, las orillas, los sauces y los pozones. Eran espacios que podíamos intuir, que podíamos proyectar como elementos visuales y que por supuesto cada uno de ellos tiene sus cargas culturales. Por el lado izquierdo de esta inmersión están los puentes, los ríos, los amaneceres o el alba, los montes, la maleza, la noche, la zarza, los patios, el campo y el oro. Cada uno de estos conceptos y palabras, tengo que ser acotado ahora por supuesto, no puedo profundizarlos, pero cada uno de ellos fue diálogo y discusión entre nosotros a partir desde la historia, pero también desde nuestras percepciones, desde el punto de vista de la fotografía y desde el arte. Aquí hay un detalle más cercano. Estas flechas indican las posibles idas y venidas de los fotógrafos y quienes trabajamos, porque después se nos sumó el antropólogo Contreras, ¿cierto?, Rafael, en el viaje 3 ya, pero en los primeros 2 viajes fuimos solos con Manuel y estuvimos haciendo estos recorridos. ¿Qué nos fuimos encontrando de eso? Aquí vamos a ver un espacio acotado desde el punto de vista fotográfico visual. San Rosendo ya, con esta imagen, cambia el proceso, ¿no? Es decir, la típica imagen de la palabra escrita que enuncia o que nomina a San Rosendo es la imagen de San Rosendo en la estación de trenes, que es un letrero de fierro oxidado. Entonces, al fotografiar este nuevo San Rosendo, con este esquema así que lo copian los distintos municipios del país como una especie de modernidad, hacia la usanza, ¿cierto?, de esta imagen de Los Ángeles en California, ¿no?, de los cerros, ¿no? Entonces, con esta imagen de San Rosendo, ya me parece que hay un cambio. Y de hecho, esto es un territorio cortado, un espacio geográfico, porque aquí se ha creado un nuevo puente que cambia toda la economía y el futuro de este lugar. ¿En qué, desde el punto de vista personal, y de ahí tengo que hablar de mis fotos, porque esa es la parte que voy a compartir con ustedes, alude a esto, ¿no? O sea, al escribir y a la relación con la palabra y el sentido. ¿Dónde voy? Hacia los dominios del sentir y del percibir. En estos primeros viajes, esta es la ruta, y esta es la melancolía que también habla, ¿cierto?, esta historia de esta unión entre Santiago y Puerto Montt por la línea del tren, la antigua nostalgia respecto a esta figura ferroviaria. Aquí está, es por aquí donde se pasaba y se vivían esas experiencias
del tiempo pasado y que ahora está en un proceso tremendo de transformación. Ya llegó el tren chino, de hecho. ¿Ya? Entonces, y este es un amanecer en la ruta de San Rosendo hacia uno de los lugares más especiales que encontramos y que no sabíamos que íbamos a encontrar, pero intuíamos que íbamos a encontrar. En ese camino aparece esta imagen de una cantera. Y esta cantera simplemente llama mi atención porque yo fotografío rocas también. Y parte de mi fotografía aparece en este tipo de imágenes. Entonces yo me detengo porque hay una primera conexión que es netamente conectada con lo que hago. Pero luego, y en el proceso de trabajo del proyecto, nos vamos a dar cuenta que estas piedras y esta cantera tiene una historia gigante conectada con todo este lugar. De hecho, de aquí salieron las piedras con las cuales se construyó uno de los diques, el dique 2, en el siglo XIX, de Asmar, ¿no? De los astilleros de Asmar. Entonces, y también se construyeron los caminos y también se han construido, y con estas piedras se hicieron la línea del tren, ¿no? Entonces, hay ciertos hitos que empiezan a aparecer. Luego llegamos a uno de los lugares que fue clave en este viaje, que es a propósito, insisto, de la transformación. Llegar a este paraje pelado, que se llama Turquía, ¿no? O antiguamente se llamaba Arenal, es un lugar que ahora está parcelado y que está en proceso de parcelamiento muy, muy rápido. Intuimos, ¿cierto?, que, y por los datos que hemos obtenido y que hay que corroborar, que este va a ser la nueva ciudad. Es aquí porque ya San Rosendo no puede seguir creciendo. Esto está más o menos 15 kilómetros de San Rosendo. Entonces, es este el lugar que se transforma. Este es el futuro balneario. Aquí está el río Laja al lado y el río Claro que se unen. Entonces ya empezó a llegar gente de Santiago, ya se están vendiendo parcelas, ya se están cortando árboles y ya las casas antiguas están desapareciendo. Entonces nos quedamos aquí. Este es un lugar de transformación, ¿no? A propósito de la figura del proyecto. Y yo vuelvo a esta mirada en el paisaje hacia la figura de la noche, que ya la voy a ver un poquito más adelante, pero aparecen, ya empiezo a trabajar desde el punto de vista de mi visión. Este es el río Laja, en unión con el río Claro, donde es el lugar de veraneo rural, ¿no? Aquí están los pozones y aquí la gente viene desde tiempos muy antiguos a disfrutar de sus aguas frescas para el verano. Pero esto ya va a sufrir cambios desde el punto de vista de una inclusión o de una intervención económica, desde el punto de vista turístico incluso. Pero aquí está, calmo, ¿ya? Y es aquí donde se conecta esto con la poesía, ¿no? A partir de la idea de la contemplación. Para Goethe, el amor al paisaje pasará por el placer de un ver profundísimo, que es la contemplación. A través de la contemplación, los lugares viven en nuestras representaciones. Entonces aquí, como que me aíslo de esta función antropológica e historicista, me transformo de nuevo en un fotógrafo que ve esto a partir desde el arte y desde la poética de la imagen. En cuanto a estrategias básicas de cómo abordar estos territorios a partir del conocimiento de la gente, me llamó mucho la atención una estrategia que usó el fotógrafo Manuel Morales cuando llegamos a estos campos. Él le dice al chofer de nuestra van, le dice, por favor deténgase y lléveme a la posta. Si te pasó algo, no. Hay que hablar con el tipo de la posta, que no es un médico, es un teens, por así decirlo, ¿no? Pero para la gente del lugar, que es casi pura gente anciana, la gente joven ya se ha ido, este es el doctor del lugar. Entonces Manuel decía, el tipo de la posta conoce a todos los viejitos, a la gente más antigua, estoy seguro que los conoce. Entonces era un dato clave desde el punto de vista de la estrategia, ¿no? Él nos dio los datos de cómo llegar a la gente antigua. Y ahí empiezan a aparecer las historias. Luego, el acto de dibujar es importante también en este proceso para mí, porque dibujar conecta, por un lado, con la idea de la sensación, ¿no? Y de recoger el pensamiento a partir del acto de dibujar. Joseph Boyd decía, cuando escribo mi nombre dibujo. Ese sentido de volver a dibujar
Y no solamente basarse en la fotografía, me permite establecer una especie de repaso mental de la experiencia vivida, que no es solo escribir, sino también es dibujar, y que me permite después, cuando empieza el proceso de edición fotográfica, establecer otros hilos y que activan la manera de pensar y de funcionar el cerebro respecto a la imagen. Así que cada uno de estos dibujos tiene una historia y una conexión profunda con lo que me llama la atención. Por ejemplo, este naranjo, que viene de aquella casona, que es parte clave de este proceso del que les quiero hablar, por eso que se llama una casa, también aparece mencionada en esta presentación. Este es un naranjo del patio de los naranjos, de una casona de hace 200 años. Y aquí está el original, ¿no? La noche. La noche es un momento importante también del proceso en el cual yo trabajo, ¿no? Es decir, trabajo principalmente en el alba, en la noche y en el crepúsculo, a pesar que ahora hice fotos también en otros momentos del día. Esta es una frase que me quedó, que me hizo erizar los pelos, ¿no? Es decir, después de tomar una foto en un campo, en un lugar de los más alejados y escondidos de estos lugares, que tenía un peso, en un lugar que además se llama Callejones, y estuvimos en el callejón, más callejón de los callejones, y me acompañó un campesino que vive ahí y que conversan con casi nadie, o sea, muy pocas personas visitan ahí, excepto para comprar vino que produce su hermana. Él me acompañó a hacer la foto, y cuando apagué las cámaras y apagué mis luces, apagué mis linternas y todo, y sentimos el peso de la noche, él miró la luna que estaba saliendo y me dijo, aquí así cae la noche. Con su palabra y todo ese peso que tiene la voz de un campesino y su experiencia. Cuando él me dice aquí así cae la noche, a mí se me erizaron los pelos, porque yo estoy viviendo un fragmento de un momento del peso de la noche en ese lugar. Pero ¿cómo será para ellos, que no tienen internet, que no tienen televisión o que prácticamente no ven, y que están absolutamente aislados y viviendo otro tipo de vida? No es que están mal, tal vez están mejor que nosotros. Pero el peso de esa noche y de todas las noches que él ha vivido en sus 56 años que tiene, él me dice, en un momento me dice, aquí así cae la noche. Y yo pude vivir un momento de esa noche que él vive toda su vida. Y esta es la foto. Esa es la foto que él me acompañó a hacer. Y que por supuesto, bueno, es una foto, el que conoce mi trabajo, es una iluminación artificial que yo desarrollo y creo. Está absolutamente oscuro en el lugar, ¿no? Esta es la crucecita que se coloca en la siembra para protección de la siembra, para que el cielo, o como me dijo el campesino, el de arriba nos cuide y permita que la siembra funcione bien. Y esta es la noche, ¿no? Cuando la noche cae en este lugar, esta es parte de su casa, de estos hermanos que viven solos. Son 3 hermanos, una hermana y 2 hermanos. Y finalmente la casona a la cual alude este proyecto, que por lo menos la parte que más la que quiero compartir con usted. Esta es la casona de la que todos nos hablaban en el campo, una casona la más antigua del lugar, con historias de esclavitud, se suponía, pero después nos dimos cuenta que no, que habían muchas cosas que decir de ella y que saber. Esta fue mi primera imagen en el encuentro con esta casa que ya es una ruina, ¿no? Todavía no sabemos la fecha exacta de construcción, pero sí es anterior, digamos, está en el siglo XIX, ¿no? Por lo que datos y fechas y personas que han vivido que voy muy cruzando información. El patio al frente de esta casa, si tiene estos árboles, y me llama la atención toda esta cosa torcida, ¿no? Habla de mucho tiempo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué este patio? ¿Por qué los naranjos? ¿Por qué estas flores que crecen ahí? El interior de la casa, una vez que nos permitieran entrar porque está cerrada y en riesgo de derrumbe, se habitó hasta el año 2010 para el terremoto. Hasta ahí todavía se ocupaba esta casa. Este es el interior, desde la vista al comedor, la vista de una ventana desde un dormitorio, ¿no?
y interior de un dormitorio. Entonces empiezan a aparecer estas huellas de estos lugares donde aparecen elementos típicos del campesinado, que son las hierbas y plantas que están pegadas a los muros, cosas que fueron quedando del último momento en que se habitó, y también elementos de lo que nos hablan y que nos dicen cosas de la familia, ¿no? Como este cartel de Pinochet que está ahí, ¿no? Alessandri, Cristo, ¿no? Jesús, en varias casas que estuvimos en lugares aparecían estas imágenes religiosas del mundo campesino. Y luego empieza este trabajo ya de registro continuo de la casa, cuyo nombre, esta foto se llama La Cocina, porque es la cocina, o el interior de la cocina, luego el pasillo y el patio, desde el patio de los Naranjos, y aquí se almorzaba la servidumbre, porque era una casa antigua, donde vivía don Nicolás Muñoz, originalmente un juez de campo del siglo XIX, ¿no? Entonces aquí vivía un juez de campo, antes de la existencia de Carabineros de Chile, ¿no? Es decir, la policía rural tenía esta figura del juez de campo, donde también había una suerte de cárcel en estos patios. Y eso era el misterio, que se hablaba de los esclavos, pero en realidad hemos dado cuenta que fueron prisioneros, porque el juez de campo tenía ese poder, ¿no?, de encarcelar a la gente, a los cuatreros, los ladrones, a los borrachos, etcétera, cosas que bajo el criterio de esta especie de ley campesina en aquellos tiempos. Esta es la vista de la habitación de los invitados, como la habitación VIP. Es aquí donde llegaban las visitas. Era la mejor habitación, la más hermosamente decorada y la que tenía la mejor vista, ¿ya? Así que esta es la vista que tenía originalmente hacia allá la habitación esta. Esta es la sala de baile de este lugar, ¿no? Aquí se hacían las fiestas y aquí tenía un salón de baile. Las huellas que van quedando del tiempo de las flores, que también aluden, ¿cierto?, a estos otros elementos que son parte de ese otro tiempo, esas pequeñas huellas que quedan entre la zarza y entre lo liminal de la transformación de este paisaje, aparecen el antiguo jardín, ¿no?, primorosamente cuidado, me imagino, en algún momento, pero todavía florece. Y luego nos encontramos con esta imagen, ¿no?, que son los grilletes de los prisioneros. Aquí se colocan los tobillos y los tipos los dejaban encerrados en una especie de cárcel de adobe, una casona, un lugar que se había construido para ello al frente de la casa. Entonces, igual tomar el peso y tomar este fierro para transportarlo y llevarlo aquí y ponerlo en el lugar cercano a donde se utilizó, igual te hace sentir algo muy, muy especial. Como, por ejemplo, aparece la figura de Hernán Trizano, ¿cierto?, que era el organizador del cuerpo gendarme de las colonias, que se supone que estuvo en esa casa. Todavía no lo hemos corroborado, pero coinciden las fechas. Cuando él venía de la pacificación, ¿cierto?, y vigilar la seguridad de las provincias, en Arauco, Maguillín, Cautín, Valdivia y Yanquihue, es muy probable, porque nos dicen que él se haya hospedado en esta casa. Y es muy probable porque además el juez de campo es parte de esta estructura, ¿no? Pero resulta que este señor también está catalogado, ¿cierto?, como una figura infame de la historia también, con mucha crueldad, ¿no? Por un lado es un héroe para algunos y para otros era un tirano, ¿cierto?, que fue hasta un genocida de los mapuches. O sea, elementos que están todavía dentro de esta historiografía que hay que comprobar y corroborar. Pero cuando dicen es posible que Trizano haya estado en esta casa, por supuesto adquiere un peso tremendo cuando estás adentro de esa casa y te imaginas a Trizano con su sargento, sus 2 cabos y sus 16 soldados volviendo de las matanzas o de todo lo que hayan hecho a descansar y ser recibidos en esta casa. Escuchaba las espuelas, sentía los fusiles apoyados en los muros. O sea, uno empieza a imaginar todo eso. Finalmente quiero terminar con la pregunta
o la respuesta, ¿cierto?, ante lo que yo proponía en el acta. ¿Qué fotografiar y cómo fotografiar? Acá, antes de ello, es súper importante la luz. Y aquí tomo un pequeño fragmento, un poema de Jorge Teillier, que dice: lo que importa no es la luz que encendemos día a día, sino la que alguna vez apagamos para guardar la memoria secreta de la luz. Y esta es la última foto. La foto de Juan Muñoz Ruiz, uno de los descendientes de este Juan Muñoz, Nicolás Muñoz, juez de campo del siglo XIX. Cuando ya la casa está en ruina, y es el único que... Ay, su hermano vive cerca también. Cuando le tomo la foto, y aquí viene la estrategia, ¿qué fotografiar en esta historia? A uno de los descendientes de esta historia. En el comedor donde se hicieron las fiestas, él vivió en esta casa, todo esto, él se crió de niño en esta casa. Cuando él posa, ¿cómo fotografiar? Yo tenía elegida la vista. La luz tenía que ser la luz que viene de la ventana del comedor. No podía ser una luz artificial. Él tenía que posar porque él nos contaba parte de su historia y su hermano también. Y Juan tal vez fue el más cercano en ese momento para nosotros, que nos recibió. Entonces cuando yo hablo con Juan, es que te voy a hacer un retrato. A pesar que no era mi pega hacer retrato, yo tenía que hacer paisaje, y Manuel es el de los retratos. Y al final nos cruzamos. Manuel terminó haciendo fotos de paisaje, y yo también empecé a hacer algunas fotos de retrato. ¿Cómo fotografiar? Hablar con Juan, decir todas las historias que nos ha contado, todo el peso de esta historia, de dolores y de felicidades, y toda esta historia de la ruralidad y la infancia que tú has vivido, y todo lo que te antecede a ti en esta historia, hace que cuando tú poses en este retrato, converge sobre ti y sobre tu rostro esta historia. Por lo tanto, cuando te tomes la foto, piensa en eso. Piensa en toda la historia que tú representas a partir de esta casona, la casona Panilemu, que tiene más de 100 años, casi 200 al parecer, ¿cierto? Y converge detrás tuyo toda esa imagen. Eso hace que la mirada y la actitud y la posición cambie. Entonces, ¿cómo fotografiar? La luz es importante, el espacio y el peso del lugar, y luego ese peso de esa memoria y esa biografía que hace que ese instante se eternice en el espacio y la conexión que tiene con la muerte, la fotografía. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Bueno, aprovecho también para agradecerle a los tres, porque las tres presentaciones están muy, muy interesantes. Hay muchas cosas en ellas y bueno, podemos pasar a un breve espacio de preguntas. No nos queda tanto tiempo, pero podemos, digamos, dialogar. Y ahí llegaron un par de preguntas para, digamos, activar el diálogo. Llegaron un par de preguntas, las voy a leer en orden. La primera la hace Manuel Orellana, y entiendo que es para Nicolás, porque dice: ¿cuál es la particularidad que debe tener una cámara oscura para poder funcionar? Y dice: amaría realizar aquel trabajo en mi hogar, incluso replicar el trabajo de la habitación. Es súper fácil, muy, muy fácil, es maravillosamente fácil. Es tan simple como tapar la ventana de la habitación con plástico, que tiene que ser un plástico que no se trasluzca, porque hay unos plásticos negros que son más delgaditos, ¿no? Que uno no compra en la ferretería. Taparlo bien con una cinta, estas cintas grises que son como de cañería, ¿no? Y luego hacer una perforación, y ahí insto a jugar un poco las perforaciones, porque uno parte de hacer una perforación bien pequeñita, después uno puede hacer una más grande, qué sé yo, y ahí uno va experimentando. Es una cosa bien, muy, muy simple. Yo lo hago con estudiantes de arquitectura, lo he hecho con estudiantes de imagen. Lo que más complejo, diría yo, es fotografiar la experiencia. Y ahí pues la persona podría ir a la revista Arquitectura del Sur, que la puede buscar en Google, Arquitectura del Sur, y hay no me acuerdo cuál es el número de la revista, pero la portada aparece una imagen de cámara oscura,
y ahí hay un trabajo hecho por estudiantes, y ahí está descrito cómo se tiene que colocar la cámara, todo. Así que es muy fácil, y yo creo que lo interesante de esto es como poder tener esa experiencia, o sea, entender que las experiencias, en este caso físico-lumínicas, son completamente distintas a poder verla en un video o verla en una fotografía. Hay un abismo, como decía. Eso me interesa mucho, ¿no? Sí, bueno, dicen ahí gracias en el chat por la respuesta. La segunda pregunta es para Daniela. Dice Pablo Salazar que se ve muy interesante la película y me causa gracia porque para mi proyecto de título estamos utilizando una metodología muy similar. Por ello quisiera preguntarle, ¿cuál o cuándo cree usted que sería óptimo poner o no límites o guías a seguir a la historia? Porque si bien uno podría sacar miles de caminos a seguir en base a un solo momento de la película, la decisión de guiarse por uno hace que la obra pueda funcionar o no. El hecho de que no funcione también le puede dar un sentido diferente a la que se tenía pensada originalmente en la película. Y entonces, ¿cómo ve esto usted y también dónde se puede seguir la película para poder verla en un futuro? Muchas gracias, dice Pablo. Sí, es una súper buena pregunta porque si bien, bueno, me alegra mucho que estén siguiendo un método así de este tipo para un proyecto de título. Entonces, como decía, si bien, claro, es una película, son obras que van encontrando su forma, de todas maneras se trata de trabajar como en la lógica del juego, y trabajar en la lógica del juego significa ponerse unas reglas arbitrarias. ¿Ah? En este caso, lo que hicimos en esta película fue ponernos como la regla del método de trabajo, que es hacer el intercambio de las videocartas. Es un salto al vacío siempre, porque no sabíamos qué es lo que iba a resultar de ese intercambio, pero sabíamos que era esta manera de trabajar la que iba a imponer primero como una primera regla sobre la regla, ¿no? Que es este hilo conductor. Entonces, sobre eso armar el resto de la película. Sabíamos además algunas cosas de cómo iban a ser los personajes, acotamos el espacio absolutamente al espacio del computador y las videocartas. Entonces hay una serie de límites que uno se va poniendo, que creo que son muy importantes para poder entrar en esta lógica de juego. Justamente parece paradójico, pero para jugar, si uno piensa en cualquier juego, se necesitan reglas, ¿no? Lo interesante es que cada partida es diferente, ¿no? Entonces, claro, sobre si la película va a funcionar o no, si uno toma una mala decisión en un momento, yo creo que este tipo de trabajo invita a salir de esas lógicas, ¿no? No hay una película que funcione o no funcione. Si es que uno siguió sus propias reglas, no hay manera como de que no funcione. O ese no funcionar es una manera de funcionar, podríamos decir. Entonces, claro, no hay que confundirse ahí, porque uno en general, o sea, en general se trabaja teniendo una imagen de la película, ¿no? De la que es parte un guión, una propuesta fotográfica, de arte, qué sé yo. Pero acá no hay una imagen previa, no debería haber una imagen previa, entonces no tenemos ese problema de hacer como coincidir una cosa con la otra, la idea con el resultado. Entonces, claro, alejarse de la idea que se tenía pensada originalmente, yo creo que en este caso es lo que va a pasar, o esa idea tiene que ser lo suficientemente como del tipo del orden de la estructura para que no pueda pasar eso, ¿no? Lo que yo armo primero, mi idea original, es una estructura, es un sistema, podríamos decir, pero no un sistema en el sentido científico, ¿no? No un sistema que tiene una manera de concretarse ideal, ¿no? Sino que un sistema eh, que abre la posibilidad de entrar en este juego de creación. Entonces, claro, quizá algo está fallando como en ese sistema si es que existe esa duda, ¿no? De si es que la película se está pareciendo o no a la idea original.
¿no? Entonces yo creo que hay que renunciar, o sea, creo que es muy liberador también para los que hacemos cine, renunciar a esa como imagen ideal de la obra, como previa, ¿no? Porque es muy frustrante cuando uno va a filmar, después las cosas salen distintas, está lleno de cosas que pasan, ¿no? Y luego en el momento de montar lo que uno creyó que filmó como debía filmarlo, no fue tan así, entonces hay que encontrar una serie de soluciones y es muy frustrante tratar de que la película se parezca a ese original virtual, ¿cierto? Que es el proyecto. ¿Y cómo se puede seguir la película? Bueno, estamos en este proceso de terminarla. Este viernes, en la sala Sacié de la Universidad de Chile, se va a poder ver, extrañamente se va a poder ver de manera presencial. Es una película que funciona muy bien en las pantallas de los computadores, pero bueno, existe esa posibilidad y vamos a ver también qué pasa al ver una pantalla de computador tan grande en una pantalla. Eh, y bueno, van a surgir otras instancias para poder verla, no, no sé muy bien todavía. Algún festival quizás la acogerá. Es una película muy rara, ¿no? Entonces, bueno, yo diría entrar al Facebook de Nada Películas, que es como una pequeña productora que en el fondo soy yo, donde están apareciendo las informaciones sobre estas presentaciones previas en este momento, como de lo que podríamos llamar un preestreno, ¿no? Así que eso, Nada Películas. Ok, y gracias. Eh, bueno, Paola, un poco siguiendo el hilo también, porque Paola Lagos también comenta algunas cosas sobre la presentación de Daniela y voy a leer eh, los comentarios y por ahí también aparece una pregunta. Entonces dice, querida Dani, felicidades por la película y qué ganas de verla. Quiero, más que hacerte una pregunta, pedirte una reflexión. Mientras describías las formas procedimentales y procesuales de la película, no pude dejar de pensar en la vinculación de tu película con el cine ensayo y puntualmente incluso con el de Chris Marker, ¿no? De Sans Soleil, como una referencia. Te nombro algunas estrategias dentro de las que describiste que me hacen pensar en esta correspondencia, la pretensión de movilizar en el propio devenir creativo de la película un pensamiento en el espectador, un pensamiento entre comillas, por y a través de las imágenes y sonidos, la combinación e integración de estrategias y formas diversas y heterogéneas, tales como las videocartas, el uso de las imágenes de la pantalla del computador como archivo y phone footage, la articulación a través de una voz en off que, pese a remitir a una autoficción, se canaliza mediante una interpósita identidad, entre paréntesis la de la protagonista, en la ausencia de su cuerpo físico. También dice, entre paréntesis, o al menos de su imagen, porque la voz también es cuerpo, no un cuerpo visible, pero sí audible. En fin, en las relaciones entre imagen y palabra, en la vinculación que explicitas con la literatura, en la forma de concebir el cine como laboratorio del propio cine, del proceso y por lo tanto de lo incompleto, de lo inacabado, de la pregunta por sobre la respuesta, de su carácter abierto y liminal. Con todas esas referencias, quisiera saber por una parte si reconoces una afiliación o inspiración de tu trabajo con el cine ensayo, y por otra preguntarte por qué la defines abiertamente como una obra de ficción. Sé que da para largo, pero quisiera saber qué te has preguntado al respecto. Gracias, abrazotes. Muchas gracias, Paula, por toda la reflexión. Muy interesante. ¡Wow! Hay un montón de cosas, pero me voy a centrar en la parte final. Como, bueno, la afiliación con claro, con Chris Marker, con Sans Soleil, por supuesto, a mí me abrió, o sea, yo estudié cine documental, tengo un magíster en cine documental y claramente esta película que es de ficción está cruzada por el documental. Tienen una estrategia más o menos documental, que son estas videocartas, ¿no? Pero también, claro, está cruzada como por esa libertad que tiene el documental, ¿no? Que puede tomar muchas formas y que no está condicionado a la puesta en escena, ¿no? Entonces esto toma
toma eso, y también lo del cine ensayo, en el sentido de que, claro, existe como la reflexión sobre la imagen que se va desarrollando y se va armando la película. Son Soleil cuando la vi por primera vez me abrió como la posibilidad de hacer este cine que está buscando y preguntando, eso de todas maneras. Ahora, ¿por qué llamarle ficción? Bueno, es que es muy ficción también. Claro, habría que ver la película, pero es muy, muy, muy ficción en el sentido de que hay mucha historia, hay muchas cosas que pasan. Y era una inquietud que yo también tenía, ¿ah? Porque hacer, en general, digamos, las películas raras, entre comillas, tienen poca historia. Y me parece muy válido renunciar también al mandato de la historia dentro del cine, ¿no? Me parece muy importante, pero esto también nace con la inquietud de trabajar como con la invención. ¿Ah? Entonces hay mucha invención, entonces en ese sentido hay mucha ficción, claro, que está cruzada es autoficción de alguna manera, pero hay, bueno, tienen que verla, pero hay muchas historias, posibilidades de esa misma historia, hay mucho trabajo justamente con la ficción. Gracias, Y Daniela. bueno, maravillosas todas las observaciones, voy a hacer una captura de pantalla para tenerla y después comentarlo con Paola más largamente. Sí, es súper interesante las reflexiones. Ahora, bueno, no hay más preguntas en el chat, pero yo sí quisiera hacerles un comentario y por ahí también invitarlos a pensar algunas cosas o a reflexionar, porque me parece que hay ciertas conexiones entre las tres ponencias y cosas que me resultaron muy interesantes. Y, por ejemplo, hay dos cosas que me gustaría mencionar. La primera, partiendo de algo que mencionó Nicolás, esta idea como de, ¿cierto?, de la diferencia entre la experiencia directa y la experiencia de la imagen, y eso me recordó algo que vimos, que discutimos en la conferencia de apertura de Claudio Celis, ¿no?, donde Claudio planteaba una idea sobre digamos, la diferencia que hay también entre la realidad y la imagen, y a partir de esa desigualdad, digamos, se plantea la posibilidad de una política de la imagen, ¿no? Porque en esa diferencia existe cierta ambigüedad y entonces, bueno, ahí se pueden disputar ciertos significados en relación a la imagen. Y me parece que de alguna manera en los tres casos hay un posicionamiento político frente a la imagen y a los procesos de la imagen. Y entonces eso me parece, por un lado, súper interesante en relación a pensar la imagen también desde un posicionamiento y pensar el proceso de trabajo de la imagen en relación, digamos, desde distintos procedimientos o metodologías, pero siempre tratando de pensar la forma de producir la imagen y qué es lo que implica eso, ¿no? Claro, desde las pantallas en el caso de Daniela y el encierro y la distancia, ¿cierto? En el caso de Nicolás, ¿cierto? Esta imagen que se refleja en estos cubículos, en estos espacios, y en el caso de Fernando, tratando de encontrar ese detrás, ¿no? Esa historia que aparece ahí. Y eso por un lado, y por otro lado me parece que es súper importante esta idea de proceso, ¿no? Y de hecho Daniela mencionó esto de lo performático, que también salió ayer en en el segundo panel, y que me parece súper interesante también, porque los tres me parece que también están en esa, como de alguna manera en ese, plantearse la relación con la imagen o con la construcción de la imagen como proceso, y intentando un poco quitar o zafar, ¿no?, de estas primeras impresiones, estas primeras como de estos primeros diagnósticos, y entonces como que o lo preconcebido que decía Daniela más bien, ¿no? Esta idea de tener como ciertas preconcepciones y entonces tratar de ir más allá con la imagen o hacia la imagen. Y ahí me acordaba también algo que me gustaría leerles brevemente y que se mencionó ayer también, que es un texto, un libro que escribió Andrea Soto sobre la performatividad de las imágenes, y hay un texto que me parece que de alguna manera vincula las tres ponencias, y a partir de eso me gustaría pedirles que, digamos, qué les parece y cómo pueden pensarse desde
sus distintas investigaciones. Hay un pequeño párrafo de Andrea, dice, performar es una práctica de levantar formas respetando las singularidades. Dejar margen para que en tanto que proceso creativo, esas imágenes puedan engendrar otras imágenes, que a su vez se van transformando en su proceso, ¿no? La forma no como la comprende la presentación, esto es como una forma previa, entendida en tanto que formación de situaciones. En ese sentido, la figura es un umbral de variación, ¿no? Siempre comporta elementos que desbordan su identidad. No sé, creo que ahí hay como un punto de conexión entre las tres investigaciones, ¿no? Esta idea como del proceso, de cierta variabilidad en los descubrimientos o en los resultados. ¿Cómo ven el trabajo en relación a estas dos variables, ¿no? La política de la imagen y el proceso, o lo performático? ¿Quién quiere Yo partir? quería responder, como que me aparecieron muchas ideas mientras decías todas esas cosas. ¿Qué es lo político? Claro, lo político de estas imágenes, lo político de trabajar como en el proceso. Primero quería decir que, claro, a mí siempre que veo proyectos de artes visuales, siempre me maravilla, digamos, que el proceso es parte de la obra y ahí no hay ningún cuestionamiento, ¿no? Son obras que además que se van transformando en otras obras, y a mí ese método de trabajo siempre me ha fascinado. Entonces, en el fondo también hay una política en el trabajo que trato de hacer de mover al cine un poco hacia ese ámbito, porque el cine está como casado, como en esta cosa como de una obra única, luego otra, que aparece ahí como cerrada, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar, bueno, en un continuo de obra que, en el fondo, que investigue, que reflexione sobre cuestiones del cine, pero que también pueda abrir su proceso, por ejemplo, en espacios como este? Yo creo que no es tan frecuente que se hable de los procesos de las películas, en general esos procesos quedan cerrados. Existe el ítem investigación, pero la investigación es para la película que luego se va a mostrar así como totalmente clausurada, terminada. Entonces, claro, quería decir que eso viene de la fascinación y que ahora vuelvo a tener, digamos, al ver las otras dos ponencias, al ver como esos procesos desplegados, ¿no? En proyectos que tienen más que ver con las artes visuales. Y en el caso, claro, de este cine que estoy tratando de hacer junto con otras personas, creo que hay algo muy político en hacer películas pequeñas, películas que al verlas la gente puede decir, bueno, pero si esto yo lo puedo hacer, ¿no? Que es muy distinto que, digamos, la figura de la película, ¿no? La película que genera una distancia inmediatamente con el espectador que dice, bueno, yo no puedo, no podría hacer algo así, ¿no? Es una relación con la obra que es totalmente distinta. Aquí creo que es muy importante poner las películas como en este otro lugar, bueno, en este caso en el campus, por ejemplo, un lugar donde la película puede fracasar también, pero eso no significa que fracase en realidad, sino que fracasa como objeto estético, como una película dentro de festivales, en salas o lo que sea, pero jamás puede fracasar como en su lógica indagatoria, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que se podría entender como político, como trabajar un cine que está buscando, digamos, que no... sobre lo performativo, las imágenes que engendran otras imágenes que se transforman en su proceso, creo que sí, pues que totalmente es eso, digamos, se podría traducir en eso lo que hemos estado tratando de hacer, ¿no? Que digamos, algo, digamos, que se va haciendo mientras se hace, ¿no? Unas imágenes llaman a las otras, y van encontrándose, ¿no? Creo que es muy interesante, muy enriquecedor también para los mismos creadores, como resolver este misterio, ¿no?
misterio en el que uno se adentra como siguiendo como estas pistas, ¿no? Unas imágenes llevan a otras imágenes. Eso. Estaba muteado, decía Nicolás Fernando. Ya, gracias Nico. Bueno, siguiendo un poco como mi opinión respecto a esa pregunta que nos hace Cristian, creo que más que entiendo la figura del performático como tú lo planteas, ¿no? Más bien me quedo con la idea de las formas, ¿no? Que quiere la imagen. Y creo que lo importante de ello, desde mi punto de vista, o en base a lo que acabo de presentar, está relacionado principalmente con el carácter experiencial, o sea, con la experiencia de cómo se construye la imagen y cómo se llega a esa. Entonces, finalmente, eso no es nada más ni nada menos que un conjunto de formas y datos, ¿no? Que se empiezan a cruzar. Así que eh, lo que sí defendería de ello es que, a diferencia del documento rígido de la imagen fotográfica que acompaña una mirada historicista o documental, acá esta imagen, ¿cierto?, recoge y debiera contener, ¿cierto?, y emitir algo de esa experiencia, y ahí entra lo performático también. Puede ser desde la experiencia del autor o quienes estamos ahí. Cuando yo hablo de aquí cae la noche y veo esa foto, es eso, ¿entiendes? Entonces, claro, la imagen va a ir acompañada de la palabra en algún momento, ¿no? Y para eso están los soportes, las publicaciones, que van, los dibujos. Este proyecto va a tener dos tipos de publicaciones: una publicación formal, que es tipo catálogo con la información de los antropólogos y datos y todo, pero también va a tener un libro de autor, ¿no? De arte, con dibujos, con recolecciones, con cosas que está hecho a mano, que van a haber solamente 10 ejemplares, 5 de Manuel y 5 míos. Entonces, la experiencia, de nuevo, volver a hacer materialidad aquello que es digital, aquello que es solo documento, y poderlo conectar con la gente lo más posible desde el punto de vista del compartir, ¿cierto? Esa, esa, esa parte más íntima de lo que se ha hecho y de dónde vienen esas imágenes. Eso es un poco complejo porque son demasiados elementos que están ahí, pero finalmente se conectan con la emocionalidad también, y eso es algo que me interesa de sobremanera. Sí, yo, bueno, estoy súper como en sintonía con ambos, ¿no? Yo creo que en el fondo son experiencias significativas que yo creo que, sobre todo por el tema de la pandemia, yo creo que ha quedado bastante claro, ha favorecido de alguna u otra forma entender que de estar ¿cierto?, en un espacio virtual como es estar mirando una pantalla, te va generando cosas tan científicas como el cansancio mental, ¿cierto? Y como cosas tan espirituales como una especie de desconexión emocional, ¿cierto? Cuando tú tienes una experiencia directa como conversar cara a cara, ¿no? La cantidad, como decía Daniela, la cantidad de pantallas que tenemos en nuestra experiencia digital hace que sea todo bastante frágil, ¿no? Y eso hace que ya estamos viviendo en un periodo, ¿cierto?, que yo diría como estar en la Matrix un poco, ¿no? Uno lo ve en los niños, sobre todo, el desasosiego que tienen ellos cuando gente joven, 12 13 años, ¿no?, que se juntan con amigos y sufren un montón porque no tienen tanta experiencia en soportar ciertas lo que es vivir directamente, ¿no? Yo creo que a lo mejor algunas personas que son padres de adolescentes me van a entender. Y yo creo que ese fenómeno está siendo cada día más potente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si antes, cuando íbamos al cine, ¿no? Yo me acuerdo siempre en el Ducal, íbamos al cine Ducal aquí en Concepción y uno se cruzaba con los amigos que fueron a la sesión primera y yo fui a la después y uno conversaba, ¿no? Y luego de eso te iba a tomar una cerveza o iba a comer algo y después hablaba de la película y tú te recuerdas de esa película, pero también te recuerdas haber ido a ese lugar.
que es completamente distinto a estar viendo Netflix, ¿cierto? Y ver, yo creo que ya nadie podría contar la cantidad de películas que ha visto en su vida, ¿no? Yo, en el periodo cuando yo era pequeño, yo tengo claramente cuáles fueron las 10 películas que vi con mi papá. Y yo las recuerdo perfectamente, porque era más niño, pero también lo que significa, como dice Fernando, la parte emocional, ¿no? Hay una cosa emocional que tiene que ver con ver una película con la pareja, con la familia, qué sé yo. Se está perdiendo eso, ¿no? Se está perdiendo y eso yo creo que tiene que ver con que la fotografía, ¿no? El cine y y todo el arte lo que intenta es poder sacar de la inercia, ¿no? De esta inercia que nos tiene esta Matrix, devolvernos al cuerpo, de alguna u otra forma, a partir de conmover con la imagen, ¿cierto? Conmover con el sonido y la imagen, y lograr despertar, ¿no? ¿Para qué? Para que yo quiera salir a caminar nuevamente, ir al campo y caminar por la oscuridad. Yo les pregunto acá si recuerdan haber caminado por la oscuridad en el campo. Yo acompañé a Fernando cuando hizo su trabajo y es una locura, o sea, no ver nada, escuchar los perros que te están ladrando, te mueres de miedo, Fernando se ríe de mí. Entonces, esas cosas son súper bellas, ¿no? Y hoy en día preferimos ir a un lugar y grabarlo, fotografiarlo y no tener una experiencia contemplativa, ¿no? Entonces, yo creo que la performance, el en vivo, es algo que tenemos que trabajar en el arte cada vez más, pienso. Y claro, me pongo a pensar también en el cine, incluso no solamente la película, ¿cierto? Con todo lo complejo que es, sino que es a dónde veo la película, ¿no? O sea, ir a proyectar una película en una población, ¿cierto? Donde nos juntamos en una silla y todo el mundo ve esa película, es una experiencia maravillosa. Entonces, no solamente en la película, sino también a dónde y cómo veo esa imagen. Lo mismo pasa con las fotos. ¿En qué parte coloco la foto? ¿Cuál es el texto que coloco? ¿Cuál es el multiformato para poder, de alguna u otra forma, contar todo lo que hay detrás de la imagen, ¿no? Fernando tiraba una imagen y nos contaba, ¿cierto?, a partir de un relato, una multiplicidad de contenidos que sería imposible que una persona pueda entenderlo solamente viendo la imagen. Entonces, esas cosas yo creo que son temas que hay que seguir trabajando. Gracias, gracias Nicolás y bueno, a los tres. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, porque daba mucho la conversación, ¿no? O sea, todo esto que plantea Nicolás también del contexto, ¿cierto? Como estamos saturados de imágenes, ¿no? No solo de pantallas, de imágenes, en distintas plataformas. Un poco como, me acordaba un poco esta idea de Foncuberta, ¿no? De la posimagen, ¿no? Como, o sea, estamos sumidos en un mundo de datos también, ¿no? De información. Eh, bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando el panel. Muchas gracias a los tres por sus presentaciones, por las reflexiones. Y bueno, este es el último panel, el cuarto, y nos queda una actividad en la tarde, la conferencia de clausura, que se titula Geografías afectivas o del desafío de pensar la memoria a través del espacio en el cine del Cono Sur, y que estará a cargo de Irene de Petris Chauvin, de Argentina. Así que les dejamos muy, muy invitadas para esa actividad. Nos vemos a las 3:30 en esa conferencia, y bueno, gracias a todos, a todas quienes nos acompañaron. Un abrazo, nos vemos, que estén bien. Chao. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Chao. Chao, chao.